Hola, bienvenidos al Museo Virtual de la Biblia. Mi nombre es Nahuel Vaquero y en esta sala vamos a estar viendo la traducción de la Biblia. Todo comienza cuando Dios le da a Moisés las tablas con los mandamientos. A partir de allí se comienza a escribir este precioso libro. La Biblia fue traducida a 450 lenguas de manera completa y a más de 2000 de manera parcial, convirtiendo a la Biblia en el libro más traducido de la historia de la humanidad. Algunas de ellas han sido trascendentales para el desarrollo de las lenguas y las culturas en las que se dieron. Les voy a mostrar en pantalla una imagen de la Biblia en hebreo. Algunas de las primeras traducciones de la Torá judía se realizaron durante el primer exilio en Babilonia, cuando el arameo se convirtió en la lengua franca de los judíos, dado que muchas personas hablaban solo en arameo y no entendían el hebreo. Se crearon los Targums para permitir que las personas comunes pudieran entender la Torá cuando era leída en las sinagogas antiguas. Te estarás preguntando qué son los Targum. Los Targum era una interpretación del arameo a la Biblia en hebreo, producida o compilada por judíos desde finales del Segundo Templo hasta comienzo de la Edad Media. Quiero hablarte acerca de las traducciones primitivas del griego y del latín. Voy a mostrarte ahora en pantalla una porción de la Biblia en griego y una porción de la Biblia en latín. La primera de todas las traducciones de la Biblia hebrea al griego fue la denominada Septuaginta del siglo 70, que luego se convierte en el texto aceptado del Antiguo Testamento en las iglesias y la base de sus cánones. La denominada Vulgata en latín, realizada por Jerónimo, estaba basada en la versión en hebreo de aquellos libros de la Biblia que se habían conservado en el canon judío, tal como se presentaban en el texto masorético, del texto griego de los libros deuterocanónicos. Las traducciones cristianas también tendían a basarse en la versión en hebreo, aunque algunas prefieren la Septuaginta o también pueden presentarse citas alternativas de ambas. Las traducciones de la Biblia que incorporan críticas textuales modernas por lo general comienzan con el texto masorético, pero también tienen en cuenta posibles variantes de todas las versiones antiguas disponibles. El Textus Receptus del Nuevo Testamento cristiano se encuentra en griego koine y casi todas las traducciones están basadas en un texto griego. Durante el siglo II o 3 a.C., la Torá fue traducida al griego koine y durante el siguiente siglo otros libros fueron también traducidos. Esta traducción se denomina la Septuaginta. Sin embargo, no fue hasta la época de Agustín de Hipona, en el año 354-430, que la traducción griega de las escrituras judías pasó a ser conocida por el término en latín Septuaginta. Jerónimo comenzó revisando las primeras traducciones latinas, pero terminó retrotrayéndose al original griego, saltándose todas las traducciones y retornando al hebreo original cada vez que podía en vez de utilizar la Septuaginta. La traducción al latín de San Jerónimo, denominada Vulgata, fue la denominante en la cristiandad occidental hasta la Reforma Protestante del siglo XVI y continuó siéndolo en el catolicismo hasta la Edad Contemporánea. La Reina Valera es una de las traducciones de la Biblia al español más frecuentemente utilizada entre los protestantes hispanohablantes. La actual Reina Valera es el resultado de un conjunto de revisiones hechas por las Sociedades Bíblicas Unidas sobre una de las primeras traducciones de la Biblia al español, la Biblia del Oso del año 1569. En un sentido más amplio, incluye las revisiones hechas por otras entidades que se basaban en los textos de la Reina Valera, la traducción del monje español convertido al protestantismo, Casidoro de Reina, conocida como la Biblia del Oso en 1569. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1969. Su traducción fue Casidoro de Reina, religioso español convertido al protestantismo. Recibe el sobrenombre de Reina Valera por haber hecho Cipriano de Valera la primera revisión en ella en el año 1602. La Reina Valera tuvo una amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI, siendo por poco más de 4 siglos la única Biblia de uso dentro de las iglesias protestantes
de la lengua castellana. Hoy en día la Reina Valera, con varias revisiones a través de los años, en 1862, 1909, 1960, 1995, 2011 y 2015. Es una de las Biblias en español más usada por gran parte de la Iglesia cristiana, derivada de la Reforma Protestante, incluyendo a las iglesias evangélicas, así como por otros grupos de fe cristiana, como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, los Gedeones Internacionales y otros cristianos no denominacionales. Hasta acá estuvimos hablando desde los orígenes de las Escrituras. Quiero hablarte también de un punto muy importante, que es la traducción de la Biblia hacia otros idiomas, como por ejemplo el chino. Como ves en pantalla tenemos Juan 3:16 escrito en esa lengua. Las traducciones de la Biblia al chino incluyen traducciones de la totalidad o parte de la Biblia en cualquiera de los niveles y variedades de la lengua china. Misioneros protestantes fueron pioneros en la traducción a los idiomas locales y regionales, así como la impresión y la distribución de la Biblia. En el siglo XIX, misioneros tradujeron la Biblia y enseñaron en las iglesias y en los colegios. El primer esfuerzo protestante se hizo alrededor del año 1800 por el reverendo William Moseley de Denver, en Inglaterra. Continuamos con la lengua alemana. La Biblia de Lutero es una traducción del Antiguo Testamento de las lenguas hebreas y arameas antiguas y el Nuevo Testamento de la lengua griego-helenético a la lengua bajo-alemana y moderna. Esta traducción de la Biblia fue hecha por Martín Lutero en colaboración con otros teólogos. En septiembre de 1522 se terminó una primera edición del Nuevo Testamento y a partir de 1534 se disponía de una Biblia completamente en alemán, a la que Lutero siguió mejorando a lo largo de su vida, y en 1545 hubo una última corrección de la Biblia de la propia mano de Lutero. Continuando con la lengua portuguesa, tenemos que saber de que João Ferreira de Almeida en el año 1628 y 1691 fue una importante personalidad del protestantismo portugués, especialmente conocido por haber traducido la Biblia en el idioma portugués. João Ferreira de Almeida se lanzó al proyecto de traducir el Nuevo Testamento al portugués, usando como base parte de los evangelios y de las epístolas de la versión española Reina Valera de 1569. Continuando con el idioma ruso, la Biblia fue traducida al idioma ruso occidental, que se utilizaba en Lituania desde entonces. Fue impresa en Praga en 1517-1525, pero no había llegado hasta Rusia hasta ese entonces. En Rusia, la Biblia fue impresa en la traducción eslava eclesiástica, una década más tarde, en la primera de las imprentas en 1581. Se llamaba Ostrovskaya, por haber sido publicada en la ciudad de Ostrog. La primera edición completa de la Biblia salió en 1663 en Moscú. En la época de Isabel I, la traducción eslava eclesiástica fue revisada y reeditada en 1751 y recibió el nombre de la reina. Se llamó Elizabethkaya. Es la versión de la Biblia que se sigue utilizando hasta este entonces en la Iglesia Ortodoxa rusa. La traducción de la Biblia a los distintos idiomas y dialectos es, fue y será el acto de amor más grande por el prójimo, porque la palabra de Dios transforma vidas. Espero que esta sala virtual te haya gustado y haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones.